Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, Edu, acá Ya. Hola, Edu. todos en orden, todos portándose bien. Me parece muy bien, me parece muy bien. Estoy justamente a 15, 20 metros de la mismísima puerta del campo de concentración de Auschwitz. A 20 metros del cartel que dice "El trabajo los hará libre". Dale. No, decime. No, que ese cartel es un cartel que recorrió el mundo y que todos reconocemos, ¿no? Da miedo verlo, ese cartel. Totalmente. Ahí está, veo la barrera y la garita de seguridad. El cartel es un cartel mentiroso, porque la gente que entraba en este campo de concentración jamás salía libre, Claro. sino que salía muerto, ¿no? El trabajo nunca los liberaba, sino todo lo contrario. Claro. Estoy a pocos metros del bloque 24, llamado aquí el burdel. En Auschwitz funcionaba para los jerarcas nazis un burdel. Este campo de concentración de Auschwitz era era un campo militar polaco que fue tomado por los alemanes cuando tomaron Polonia, ¿no? Bueno, hoy vamos a participar en 15 o 20 minutos, empieza la Marcha por la Vida, Héroes, así se titula esta marcha, conmemorándose los 80 años de la finalización de la guerra y de la liberación de los campos de concentración, ¿no? Y vamos a marchar desde Auschwitz hasta Birkenau, algo así como 3-4 kilómetros de marcha. Uy, lo Hay que va a cerca ser de eso. 80.000 personas, 8.000 personas. Vamos a marchar juntos por la vida. Vamos a marchar de un campo donde aquí murieron miles y miles y miles de judíos, hasta Birkenau, donde fueron asesinados 1.100.000 judíos en 4 años. Ustedes imaginen que de los millones de judíos, solamente 7.000 quedaron vivos o fueron liberados cuando los rusos ingresaron aquí a Polonia. Claro. Y liberaron los campos de concentración. Es muy impresionante porque estoy a pocos metros también de lo que se llamó el hospital, donde estaba Joseph Mengele, que era el que clasificaba a la gente que llegaba aquí a Auschwitz, ¿no? Por ejemplo. Y después hacía distintos experimentos, como por ejemplo con los enanos para ver cuál era la hormona de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Los horrores que uno puede ver o vivir acá, de lo que fueron los horrores cuando los nazis tomaron Polonia y crearon estos campos de concentración, son realmente impresionantes. 8.000 personas vamos a marchar todos juntos por la vida. Qué fuerte. Vamos a eso. entrar a Birkenau, lugar donde era un lugar de horror, de muerte, de asco, ¿no? De tortura, de asesinato, de cámaras de gas. Ayer estuvimos justamente en una de las cámaras de gas, la que fue la primera cámara de gas, y todavía vos sabés que en el techo hay vestigios de un color celeste que era producto del gas que tiraban, un gas especial creado por un laboratorio, el laboratorio Bayer en ese momento. Claro. Que dejaba esos vestigios en el techo, ¿no? Metían a miles de personas, más de 1.000 personas a la vez en esas cámaras de gas, y el gas las mataba en minutos, ¿no? Y después eran llevados a los crematorios. Qué impactante, Edu. Estás en el centro más grande de la historia, en el centro criminal más grande de la historia, una cosa horrorosa. ¿Cómo te sentís vos? El centro criminal y de odio más impactante de la humanidad. Vos imaginate que estoy en los centros de concentración más grandes de la humanidad. Te decía que hoy vamos a marchar 8.000 personas, todos juntos, en silencio, desde Auschwitz hasta Birkenau. Delegaciones que vienen de 80 países, y hay 80 sobrevivientes, 40 de Israel y 40 de los Estados Unidos, que también van a estar presentes aquí. Hay 190 micros
que trajeron grandes delegaciones de todos los países que te puedas imaginar. ¿Qué más contarte? Los 80 sobrevivientes, Edu, me imagino, gente muy grande. Sí, gente muy grande, gente de más de 80 años. Más de 80 ¿no? años, Obviamente, claro. Obviamente. Nosotros estuvimos casi todo el tiempo con la delegación argentina con la que estamos, con Rosa. La historia de Rosa, bueno, el otro día te hice hablar con Rosa justamente, Sí, ¿no? sí. Esta sobreviviente que nació en el gueto de Varsovia. A los pocos meses la llevaron en una bolsa con herramientas que entraba y salía del gueto de Varsovia. La metieron ahí en esa bolsa, a esa bebé. Hoy Rosa tiene más de 80 años y la llevaron a un orfanato que queda aquí en Cracovia, ¿no? Perdón, en Varsovia, a pocos metros de donde estaba el gueto de Varsovia, ¿no? Sí. Bueno, a los 4 años la pudieron recuperar del gueto y así siguió su vida hasta el día de hoy. Pero recién hace 2-3 días pudo recuperar prácticamente toda su vida, la historia de toda su vida. Pues imagínate, estuvo 80 años tratando de ver quién era su mamá, quién era su papá, quiénes eran sus abuelos, quiénes eran, si tenían hermanas o no. Y fue después adoptada por una familia que va a Francia, y de Francia después, cuando ella tenía creo que 9 años, va rumbo a la Argentina, escapando de una Europa horrorosa, y hizo su vida hasta que se recibió de bioquímica. No sabía hablar, a los 9 años no sabía hablar una palabra de castellano, tuvo que aprender todo de cero, en una tierra que no le pertenecía, y se recibió de doctora en bioquímica. Fue profesor durante 30 años en la Universidad de Bioquímica. No, una historia realmente impactante. Cuando vos escuchás los relatos de los sobrevivientes, Sí. Te estremece, se te estruja el corazón, el alma, ¿no? Porque es realmente muy impactante. Muy impactante. ¿Sentís que aprendés algo, que hay algo que te queda de todo esto que estás viviendo, Edu? Y sí, claro, obviamente. Te queda la enseñanza de lo que es el horror, ¿no? De lo que no, de que la humanidad no tiene que pasar nunca más por una situación como esta, ¿no? De ninguna manera, no lo podemos permitir. Por eso los mesiánicos como Putin o los terroristas de Hamas, Hezbollah, ¿no? Que secuestran, matan, torturan, ¿no? Son los horrores modernos que nosotros vivimos, pero hace 80 años, aquí en el mismo lugar donde yo estoy caminando, había miles y miles y miles de judíos, no solamente judíos, sino polacos que eran cristianos. A pocos bloques de donde estoy yo aquí, creo que en el bloque 10, estaba Maximiliano Kolbe, un cura. Aquí donde estoy yo, en Auschwitz, hasta aquí vino, por ejemplo, Juan Pablo II, Benedicto XVI y hasta el propio Papa Francisco a visitar ese campo, porque Maximiliano Kolbe era sacerdote, y es un sacerdote que dio su vida en este campo de concentración para salvarle la vida a otro hombre que había sido acusado junto con otro grupo de secuestrados aquí, de un robo que no había existido, no. Y lo terminaron matando a ese cura. Ese cura fue beatificado, etcétera, etcétera. Por eso los últimos 3 papas vinieron acá a rendirle homenaje a este campo de concentración, en el bloque 10, ¿no? Yo ahora estoy exactamente frente a la puerta del bloque 14, ¿no? 14A, ¿no? Imaginar simplemente que en estos bloques hubo gente que durmió, que sufrió, que sufrió el hambre. Esto, a ver, ahora porque estamos en primavera y estoy debajo del rayo del sol. No, claro. Tranquilera. Pero en invierno, el invierno aquí es tan crudo, de varios grados bajo cero, nevado. Ustedes imaginen lo que es esto, ¿no? Cuando llegaron los rusos, era en pleno invierno, y se encontraron con mucha gente que era, no sé, eran cadáveres caminando. Claro. Era una cosa
muy impresionante, muy impresionante. Me gustaría, sí. Si querés. Sí, dale, Edu. Me voy a acercar, por ejemplo, en la delegación argentina está Marcelo Mitling, ahora no lo tengo aquí cerca, pero me voy a acercar a uno de los Cielecki. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy en vivo en la radio. Me gustaría tu testimonio de lo que estamos viviendo todos estos días y lo que vamos a vivir hoy en la marcha. Cielecki. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, la verdad que es difícil expresar con palabras lo que hemos vivido ahora. Yo particularmente conozco la historia, he leído muchos libros sobre toda la situación que pasó acá, pero estando aquí y visualizando la realidad, estas barracas, este lugar, los alambres de púa, los cuentos que nos cuentan acá directamente de las miserias que pasó la gente, realmente uno entra en una dimensión completamente diferente y siente una situación de impotencia de lo que sintió la gente. Realmente muy, muy impresionante. Sí. ¿Qué es lo que más te impactó, no solamente aquí en Auschwitz, sino también en Birkenau? Me impactó la situación del plan maquiavélico de fabricar una fábrica de muertos. Esto es lo que más me impactó. Increíble que la mente humana pueda pasar por esto y que tanta gente siguió y fue causa de toda esta historia. Gracias. No. Vos sabés que es como decía Cielecki recién, ¿no? Esto, tanto Auschwitz como Birkenau fueron ideados por los nazis como fábricas, una fábrica de muerte, de matar gente. Qué bárbaro. Acá no se fabricaba nada, no se fabricaban sillas o lo que se te ocurra. Acá fabricaban muertos, ¿no? Gente que pasaba por distintas estaciones, las llamaban estaciones. El vestuario, después las llevaban hacia las cámaras de gas, de las cámaras de gas las convertían en cenizas y las cenizas las usaban y los huesos los usaban como abono en el campo, ¿no? Cuando hablamos de Auschwitz y cuando hablamos de Birkenau, hablamos de esto que te estoy relatando, ¿no? Se trata de esto. La humanidad toda debe entender esto, ¿no? Creo que no toda la humanidad toma dimensión de... Ayer era muy impresionante en el museo de Auschwitz. Nos llevaron en uno de los bloques por distintos lugares. Mira, te lo cuento y se me pone la piel de gallina y me emociona porque hay un lugar donde están todos los anteojos, miles, millones de anteojos muy impresionante, que le sacaban a la gente apenas salían de los vagones, ¿no? A Birkenau están las famosas, ustedes deben haber visto seguramente esas imágenes de las vías del tren que ingresan a Birkenau, ¿no? Llegaban a la estación de Birkenau totalmente engañados, como si había como una suerte de estación simulada, como si, bueno, qué sé yo, esa gente iba a llegar a ese lugar y después iban a ser trasladados a otro lugar. Y sin embargo a muchos de ellos, apenas bajaban de esos vagones, los llevaban directamente caminando a las cámaras de gas. Seleccionaban algunos, otros no, pero así con millones y millones de personas. Imaginen que en Birkenau, reitero, mataron a 1.100.000 personas. Seleccionaban a los que podían trabajar por un tiempito, hasta que los debilitaron en el trabajo. En Birkenau no, porque Birkenau no fue justamente un campo de concentración de trabajo. Otros sí. Claro. Auschwitz sí, y otros campos sí. Directamente Birkenau era un campo de exterminio. Directamente. Ahí no se trabajaba. Ahí directamente te mataban. Se los mataba. La cantidad de pelo todavía conservado, ¿no? De millones de personas, de dientes, las valijas. Vos sabés que la gente venía con las valijas porque claro, los nazis les decían, no, van a un viaje, lleven algunas cosas, algunas pertenencias, ¿no? La gente llevaba algunas pertenencias que nunca iban a usar, porque claro, apenas bajaban, dejaban las valijas arriba de los vagones
y nada, y los llevaban directamente a las cámaras de gas. Nunca usaron esa ropa, esos zapatos. Estaban los zapatos de millones de personas, los zapatos. Hay pilas y pilas y pilas de zapatos, ¿no? Que uno piensa, y yo me puedo poner en esos zapatos, ¿no? Y se enteraban de la muerte No. cuando les tocaba, cuando la tenían enfrente. Totalmente, sí, totalmente. Las madres llevaban a sus hijos tomados de la mano rumbo a las cámaras de gas. Qué sé yo, hermanos, marido y mujer. No, barbaridades. Te habrás preguntado 1.000.000 de veces en toda tu vida, Edu, ¿por qué? ¿Te encontraste alguna pista nueva ¿por qué? ¿Por qué se llegó a esto? No, porque es por odio. Básicamente es eso, ¿no? Odio. Mirá, estoy acá con Alfredito Leuco. Vení, ¿te parás? Uy, dale. Lo tengo Alfredo Leuco. Espera que te paso, Tatito. Hola, Alfredo, querido. Hola, ¿cómo estás, Tato, querido? Qué gusto escucharte acá con Eduardo, en el corazón del símbolo de la tragedia y de la locura y del holocausto más terrible de la historia, ¿no? Te imagino recontra conmovido, claro. Mira, es muy conmovedor en el caso general para cualquier ser humano estar en un lugar donde hubo tanto crimen, tanto asesinato, tanta maquinaria del odio. Después, si lo querés mirar con un toque periodístico, son 80 años de que esto terminó, esta historia nefasta de Auschwitz, de Birkenau. Si querés, en el plano personal, Tato, estoy acompañado por mi hijo, ¿no? Además por un montón de amigos, como Eduardo, como Jorge, pero estás con Diego, qué bueno. Estoy con Diego y yo le conté mucho tiempo la historia de mi abuelo, de mi padre, es decir, de su abuelo. Y ayer cuando estábamos revisando, hay un libro que tiene 4 millones de personas anotadas en páginas gigantescas. Es impresionante ver lo que es ese libro. Y buscamos en la L de Leucovich y encontramos 7 páginas de Leucovich, 7 páginas enteras de asesinados aquí en... Me está cargando. ¿Y cuánto es 7 páginas? Cada página, ¿cuántos nombres tiene más o menos? Para dimensionarlo, digo, es una locura. Más o menos alrededor de 100. Y obviamente encontramos de 100 personas por página y encontramos uno que se llamaba Alfredo, otro que se llamaba Raquel, como mi hermana. Es tremendamente fuerte, la verdad que es, pero por otro lado es muy doloroso, qué sé yo, lloré varias veces, después ver todas, gente joven de todas partes del mundo, escúchame, ¿te acordaste? Por la memoria, eso te da mucha expectativa y mucha buena esperanza, Tato, ¿no? Te acordaste mucho de tu viejo, ¿no? Por supuesto que me acordé de mi viejo se escapó de acá, de este lugar donde yo estoy en este momento, de Polonia, se escapó cuando tenía 4 años con su madre, y la madre se pudo llevar solamente a uno de sus hermanos. 3 los tuvo que dejar acá porque no le permitían ir a Argentina, ¿no es cierto? Así que todo el tiempo, mi viejo nunca quiso venir a Polonia. Cada vez que yo le decía, vamos a reconstruir tu pasado, él lloraba, temblaba y dijo, a Polonia no voy a ir nunca, ¿no? Y para mí esto, bueno, es todo un símbolo de cerrar una historia. Como decía recién uno de los que nos está haciendo de guía, la demostración de tanta gente joven, vigorosa, reivindicando la vida, condenando la muerte, es la derrota decisiva y para siempre de los nazis, es la derrota, digamos, de el odio ancestral, de la maquinaria de la muerte, y es el triunfo de la vida, digamos. Por ahí tarda, pero hoy tenés que ser muy negacionista, muy loco, muy enfermo mental para reivindicar el nazismo, ¿no es cierto? Pero en aquella época gran parte de la sociedad internacional no podía, algunos no podían creer lo que pasaba, creían que era mentira, y otros no, otros me daban al costado a propósito. Hoy creo que el triunfo del punto de vista ideológico, político y social es ese. Ninguna persona de bien es capaz de reivindicar el nazismo delante de otras personas, ¿no? Tu viejo, vos y tu hijo, los 3 ahí, los 3 encontrados en este momento histórico. Exactamente, nos hemos sacado fotos con esas páginas, y no he tenido la posibilidad, tal vez voy a tener que venir de vuelta porque
descubrí que el pueblo en donde nació mi viejo, que se llama Chiejov, está a unos 30, 40 kilómetros de acá. Pero bueno, el plan que tenemos aquí es tan intenso, de tanta actividad, que no me permite ir, porque tengo que estar por lo menos una mañana o una tarde, pues tengo que buscar el cementerio, la casa en la que vivía y todo eso. Así que me he prometido volver, a Cracovia con más tiempo para hacer ese recorrido de los primeros días de mi padre, ¿no? Alfredo, querido, te mandamos un abrazo enorme, saludalo a Diego y a Eduardo, dale. Buenísimo, buenísimo. Un abrazo grande, te paso con Eduardo. Dale. Te quiero mucho, Tato, cuídate. Yo también, Alfredo, abrazo gigantesco. Edu. Que mientras los escuchaba, y lo escuchaba Alfredo, el sentido de esta marcha, la Marcha por la Vida, es marchar desde Auschwitz hasta Birkenau. Los vivos entramos a los campos de concentración donde hubo tanta muerte, y los vivos vamos a salir vivos de ese lugar. Y nos vamos a llevar las almas de los millones y millones que quedaron en ese lugar, ¿no? De eso se trata, de eso se trata, ¿no? Edu, es conmovedor todo el relato, todo lo que nos estás contando, lo que nos contaba Alfredo. Dame un segundo, porque quiero tener también el testimonio de una jueza civil que está con nosotros aquí en la delegación. Estamos saliendo en vivo por Radio Mitre. ¿Nos recuerda su nombre? Marisa Schneider, soy asesora tutelar de Lomas de Zamora. Y la verdad que estos son momentos únicos, inolvidables. La verdad que nunca pensé que iba a tener este sentimiento, a pesar de que mis hijos estuvieron acá y nos han contado todo lo que pasó, y lo he estudiado y lo he visto un montón de veces. Pero estudiado no es lo mismo que estar acá, pisando, viendo, sintiendo, ¿no? No, absolutamente. Es una experiencia. Es algo que, bueno, estoy hablando y me late el corazón. Creo que todos tendríamos que estar acá para sentir, porque vos lo podés contar, yo lo puedo contar, pero creo que todos tenemos la obligación de estar acá y después la obligación de poder transmitirlo de la mejor manera posible. Yo veo cosas muy duras en mi trabajo todos los días, y esto, cuando ayer veíamos las valijas, el cabello de la gente, los zapatos, y como nos dijeron ayer, imposible ponernos en los zapatos del otro. Pero nada, la verdad que el corazón es un antes y un después de haber vivido esta experiencia. Sí. Y ojalá mucha gente pueda venir acá y sentir lo que siento yo, creo que es una centésima de lo que pudo haber sentido la gente que vivió y la asesinaron acá. Así que, bueno, la verdad que aquel que tenga la oportunidad de estar, que no dude en venir y estar acá. Y hoy vamos a marchar justamente los vivos en el lugar donde estuvieron los muertos, y nos vamos a llevar esas almas, ¿no? Sí, y la verdad creo que esto es una reivindicación, y que lo que querían hacer era eliminar a todos los judíos, y hoy esto es una demostración que todos los años viene más gente y gritamos orgullosos: somos judíos, estamos acá y no nos van a eliminar nunca. Gracias, doctora. Gracias. Bueno. ¿Te das cuenta, no? Qué bárbaro. ¿Te das cuenta, no? Edu, el tono de esa señora. Sí, si yo tuviera que entrevistar las 8.000 personas, el tono sería más o menos el mismo. Si querés algún otro testimonio, con todo gusto. Dale, Edu, dale. Escucharlos. Espérate, déjame ver si puedo hablar con la mujer de Cielequi. A ver, ¿me permitís un segundo? Mil disculpas. Estoy con la mujer de Cielequi, estamos en vivo aquí en Radio Mitre. Me gustaría que me cuentes qué sentiste todos estos días y en este momento. A ver, ¿qué sentí? Siento mucha gratitud por estar acá. Siento una enorme conmoción, porque uno puede tener la historia y saberla, pero hasta que uno no llega a este lugar y lo ve con sus propios ojos, no toma la dimensión de lo que significa. Lo que sí creo es que hemos aprendido mucho de esto y tenemos que aprender mucho de esto, y agradecida por estar acá hoy. Gracias. Con vos. No, pero por lo menos para que
los 47 millones de personas en la República Argentina, porque decíamos justamente, esto lo tiene que saber el mundo. Totalmente. ¿Qué es lo que vos remarcarías de todo lo que vivimos? ¿Qué es lo que remarcaría? Yo remarcaría de que todavía aún se sabe demasiado poco y tenemos demasiada poca conciencia de lo que esto significó. Y que tendríamos que traer a todos los colegios acá. O sea, hoy somos 8.000 personas que vamos a marchar dentro de... Judíos y no judíos. Absolutamente, estoy hablando de judíos y no judíos. O sea, adultos, sobre todo los jóvenes que no conocen tanto la historia o que por ahí no se la pudieron transmitir. Pero cuando vos ves acá que hoy somos 8.000 personas, que también acá tenemos el grupo de al lado, que son cristianos, que están apoyando, o sea, todos tenemos que venir acá a ver esto, porque esto fue nuestra historia y es la historia de la humanidad, y es el horror de la humanidad y la barbarie de lo que pasó en esta humanidad. Gracias. De nada. ¿Te das cuenta? Edu, vos sabés que la escuchaba a esta señora, la anterior, te escucho a vos, lo escuchábamos a Alfredo, y al mismo tiempo estábamos yendo y viniendo a lo que está pasando en Roma con la muerte del Papa. Estamos rodeados de muerte, pero evocando y cantando por la vida. Es muy impactante, ¿eh? Totalmente. Y te vuelvo, hablando del Papa, te vuelvo a insistir con lo siguiente. El Papa Francisco estuvo caminando por el mismo lugar que estoy caminando yo ahora, porque vino justamente hay alguna imagen de él entrando justamente por la puerta que dice el trabajo te hará libre, y visitando justamente el lugar donde estuvo y donde fue asesinado Maximiliano Kolbe, el cura, ¿no? Así que también es una manera de rendirle homenaje también al Papa Francisco, sí, ¿no? Claro, que claro. vino y supo estar en este lugar. Estoy en Auschwitz, ¿no? Increíble. Uno de los centros del horror. Increíble. Increíble. Edu, es conmovedor toda la cobertura. Te va a acompañar esta conmoción por mucho tiempo. Sí. Pero